Muy buenos días. Nuestro texto está en Romanos 1:20, en el que el apóstol Pablo dice que de hecho no tenemos excusa ante Dios. Permítame leer Romanos 1 del 18 al 20 para que podamos ver el contexto del texto de hoy. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pocas personas reconocen que ponen excusas. De hecho, algunas se excusan por poner excusas. Sorprendentemente, muchas de estas personas no son conscientes de los numerosos pretextos y justificaciones que utilizan diariamente. Para ellas, estas racionalizaciones son explicaciones legítimas de circunstancias que, curiosamente, siempre parecen estar fuera de su control. Por ejemplo, algunas personas no se consideran a sí mismas como personas que llegan siempre tarde. En cambio, prefieren decir: voy un poco retrasado, para evitar ser las primeras en llegar. Otras se consideran a menudo víctimas de un tráfico impredecible. Es sorprendente la facilidad con la que racionalizamos nuestros malos hábitos. Transformamos los pretextos en explicaciones o razones. Nos referimos al miedo como precaución y etiquetamos las expectativas pobres como ser realistas. Rara vez admitimos ser mediocres y para excusarnos nos convencemos y tratamos de convencer a otros de que lo que estamos haciendo es aceptable. Por lo tanto, está claro que poner excusas es una forma de deshonestidad, ya sea con nosotros mismos o con los demás o con ambos, por supuesto. El texto de hoy dice que a pesar de nuestra capacidad casi infinita para poner excusas, no tenemos excusas para no reconocer, buscar y adorar al Dios verdadero y vivo. Hoy quiero intentar responder algunas de las excusas que algunos ponen para no reconocer, buscar y adorar al Dios verdadero y vivo. La primera de esas excusas es que no saben que Dios existe, o al menos que no saben con certeza que existe. Dicen: no sabía que Dios existe o Dios existía. En cada época de la historia ha habido diferentes excusas características para no buscar y adorar a Dios. Pero en nuestra época actual, la era científica, esta es sin duda la racionalización más común. ¿Recuerdan cuando el cosmonauta soviético Yuri Gagarin regresó a la Tierra después de su breve estancia en el espacio? Se dice que con la típica arrogancia atea dijo: no vi a Dios. El hecho que no viera a Dios se suponía que era una prueba de la inexistencia de Dios. Lo que dijo es típico de muchas personas. Es el argumento de que la ciencia ha refutado a Dios o bien que no ha sido capaz de encontrar pruebas adecuadas para afirmar su existencia. Ahora, quiero recalcar que lo que espero que esté claro para muchos de ustedes, puesto que la Biblia es palabra de Dios, tenemos que alinear nuestras opiniones con lo que Dios dice en su palabra. En última instancia, todas nuestras opiniones deben someterse a la palabra de Dios. Algunos pueden decir: no hay evidencia suficiente de la existencia de Dios. Bueno, simplemente no hay evidencia de la existencia de Dios. Pero Dios dice que, de hecho, es todo lo contrario. Dios dice en Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras,
no hay excusa para ignorar la existencia de Dios. La alternativa que se plantea hoy es que el universo es eterno porque la materia es eterna. Y todo lo que vemos ha surgido a lo largo de un periodo de tiempo enorme como resultado del azar o de sucesos aleatorios. Esta, por ejemplo, era la opinión de Carl Sagan, quien afirmó que la materia era eterna. Dice, en el principio era el cosmos, dice Carl Sagan. Pero piensen un poco en lo que esta frase implica. Primero, la intención de la frase era afirmar que todo ha evolucionado desde mucho tiempo atrás, desde algo muy sencillo hasta lo que podemos ver hoy. Ahora, supongamos que todo lo que vemos evolucionó a lo largo de enormes periodos de tiempo a partir de simple materia. Supongamos que nuestro universo, con lo complejo ¿qué es? Surgió de algo menos complejo. Y ese algo menos complejo surgió de algo aún menos complejo y así sucesivamente. Tratando de explicar las formas complejas de la materia tal como las conocemos hoy. Pero ¿de dónde surgieron esas formas, esas cosas como las conocemos hoy? Es imposible no darse cuenta de que todo esto tenía propósito, organización y forma. De hecho, la palabra griega que usa Carl Sagan es cosmos. Orden, esa palabra significa orden. Por eso lo usamos para describir el universo como un sistema bien ordenado. ¿Puede alguien realmente afirmar que Dios no existe frente a la evidencia de la existencia de Dios en la creación? La Biblia dice que no podemos. Un análisis de las opciones respalda esa afirmación de la Biblia. La ignorancia, entonces, no es excusa para no buscar y adorar a Dios, porque en realidad no somos ignorantes y tenemos este universo ante nuestros ojos todo el tiempo. Otra excusa es que, aunque hay personas que incluso podrían estar de acuerdo en que Dios existe, pero que sin embargo se excusan con el argumento de que todavía tienen demasiadas preguntas que no tienen respuesta. Reconocen que el Dios del que estamos hablando no es un Dios cualquiera, sino el Dios que no solo se ha revelado en la creación, sino también en las Escrituras. Y cuando piensan en eso, tienen un montón de preguntas. Suponen que estas son excusas válidas para su rechazo de Dios. Veamos algunas de esas preguntas. Primero, dicen, ¿qué pasa con un pobre nativo, digamos, inocente, de algún sitio remoto, alejado de la civilización, que nunca haya oído hablar de Jesucristo? De hecho, esta es posiblemente la pregunta que más se hacen muchos, ya sea cristianos o no cristianos. Esta pregunta implica que ese nativo inocente va a ser enviado al infierno por no hacer algo que nunca tuvo la oportunidad de hacer. Es decir, creer en Jesucristo como su Salvador. Y que un Dios, que sería tan injusto como para condenar a ese nativo, entonces no puede ser Dios. Pero no es así. Es cierto que el nativo es inocente de no creer en Jesús si nunca ha oído hablar de él. Pero no por eso el nativo o cualquier otra persona que no haya oído hablar de Jesús es condenada. Como dice en Romanos 1, ese hombre sería condenado por no hacer lo que sabe que debe hacer. Es decir, reconocer, buscar y adorar al Dios verdadero y vivo revelado en la creación. En otras palabras, no es condenado por no haber oído hablar de Jesús, lo cual después de todo no es su culpa, sino que es condenado por su pecado. Alguien podría incluso argumentar que ese nativo sí busca a Dios porque adora algunos fenómenos naturales, la lluvia, los rayos, etc. Algo que se ha dado a llamar universalidad de la religión. Pero eso tampoco es excusa, porque la universalidad de la religión más bien es evidencia de la impiedad del hombre. ¿Por qué?
porque las religiones que la humanidad crea o inventa son intentos de tener que enfrentarse al verdadero Dios, de tener que escapar de ello. Inventamos la religión porque no estamos buscando a Dios, sino porque estamos huyendo de Él. Por tanto, no somos inocentes. Otra pregunta que le sirve de excusa es: ¿no está llena la Biblia de contradicciones o errores? Esta pregunta la escuchamos frecuentemente. Se nos dice que a medida que la ciencia ha ido avanzando y conociendo mejor el universo que nos rodea, se han encontrado tantos errores en la Biblia que ninguna persona racional o inteligente podría creer que esa es la verdadera revelación de Dios. Y a partir de eso deducen que, en el mejor de los casos, la Biblia es una colección de escritos humanos, por lo que nadie puede aceptar de forma inteligente que el cristianismo, basándose en la revelación bíblica, es verdad. El problema con esta pregunta es que se basan en la presuposición de que la acumulación de hechos históricos y científicos ha descubierto cada vez más y más errores en el texto bíblico. Pero lo que ocurre es lo contrario. A medida que han ido apareciendo los datos a lo largo de los años, en particular en las últimas décadas, la tendencia es que la Biblia queda comprobada cada vez más. La otra pregunta que suelen hacer es: si hay un Dios, y si Dios es bueno, ¿por qué tolera el mal? Ese argumento tiene dos formas. Una forma es filosófica, preguntando cómo el mal pudo haber entrado en un mundo creado y gobernado por un Dios bueno. La otra es personal y práctica, preguntando ¿por qué me pasan cosas que no me gustan? ¿O por qué Dios no me da lo que pido? ¿O no hace lo que le digo en mis oraciones que quiero que haga? En cuanto al aspecto filosófico de esta pregunta, podemos decir que nuestra incapacidad para entender cómo se produjo el mal no refuta su existencia, pero tampoco refuta la existencia de Dios. En cuanto a la segunda forma de esta pregunta, personal y práctica, que por cierto es lo que posiblemente más preocupa a la gente, es ¿por qué Dios tolera el mal particularmente en mi vida? ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones como a mí me gustaría? Parte de la respuesta es que si tuviéramos lo que merecemos, estaríamos sufriendo no solo los males que ahora tenemos, sino más bien esos tormentos eternos que serán el destino de los inconversos en el infierno. En otras palabras, en lugar de preguntarnos ¿por qué me pasan cosas malas?, deberíamos preguntarnos ¿por qué me pasan cosas buenas? Todo lo que merecemos es condenación. Si la vida tiene algo bueno, ese bien, por mínimo que sea, debería señalarnos al Dios de quien proviene todo y todo lo bueno. El hecho de que nos quejemos del trato de Dios en lugar de reconocerlo y adorarlo solo aumenta nuestra culpa. Nos muestra que somos precisamente lo que Pablo declara que somos en Romanos 1:18, impíos y malvados. Tenemos que comprender en la práctica la verdad de que Dios es verdaderamente soberano. Él sabe todas las cosas y tiene el control de todas las cosas. Nosotros no sabemos todas las cosas ni tenemos el control sobre todas las cosas. Ahora, ¿es correcto tener preguntas sobre por qué Dios actúa como lo hace? Claro que sí. ¿Quién no ha tenido preguntas? Es correcto confiar en Dios y continuar buscando una mayor comprensión. Pero usar como excusa la incapacidad que tenemos de comprender algunas cosas para no responder a lo que sí sabemos sería precisamente suprimir deliberadamente la verdad de esa que habla Pablo en Romanos 1, del 18 al 20. Finalmente, la excusa más débil que alguien puede ofrecer es eso de simplemente no pensé que fuera importante. Dicen,
Dios existe y todos estamos destinados a encontrarnos con Él y rendir cuentas por nuestras acciones algún día. Entonces, nada puede ser más crucial que arreglar nuestra relación más fundamental, la relación entre nosotros y Dios. Sin embargo, por diversas razones, quizá porque las exigencias de la vida diaria parecen apremiantes, digamos, tendemos a dejar de lado este asunto tan importante. Imagínense estar en el día final delante de Dios diciendo: no creí que fuera importante, no pensé que tú eras importante. No hay excusas válidas. Pablo afirma en nuestro texto en Romanos 1:20 que eso, no hay excusa. En ese día, en el día final, ni siquiera será posible exponer nuestras excusas. Ahora, ese día no ha llegado. Todavía hay tiempo para alejarnos de esa arrogancia que nos hace poner todo tipo de excusas. No pongas más excusas. Reconoce que no tienes excusas a los ojos de Dios. Refúgiate ahora en el Salvador. Hasta ahí la reflexión de hoy. Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.